Como le decíamos, nos acompaña Edmundo Val, candidato a las europeas por la nueva formación Cree en Europa, que es portavoz de Ciudadanos en el Congreso y tantas cosas más, abogado del Estado. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros, como siempre. Un placer. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos primero? ¿Por la nueva formación o por la antigua? Mejor vamos a empezar por la nueva. Hoy desde luego, el temario estaba, ¿no?, como cantado un poco, ¿no?, por dónde iba a ir. Bueno, claro. Pues vamos con el partido Cree en Europa. Les ha quedado un lema un poco divino, ¿no?, de esto de creer en algo. Bueno, ahora, creer en Europa está bien. Para montar un proyecto nuevo, aparte de reunirte con gente que cree en las cosas que hacen, ¿no?, tienes que desarrollar una lucha hercúlea, titánica. O sea, el sistema español está pensado para que los que están sigan y los que queremos crear algo nuevo no lo consigamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucha fe para conseguirlo, ¿no? Por otro lado, se compone de 4 letras, como todo el mundo puede ver, ¿no?, que es centro, reformista, esperanza y ética, y quizás sea este último elemento, la ética, los valores, lo que más echamos de menos la gente que hemos fundado este partido político en la política actual, lo que queremos poner en valor, ¿no?, la agenda de reformas, el centro político de verdad, el centro político que no solo va a pactar con uno de los dos lados, sino que es capaz de pactar con los dos lados y además de llevar a cabo una política de consenso, de entendimiento, de acuerdo y no de enfrentamiento o polarización, que es lo que estamos viviendo ahora y que lo que todo el mundo ve, ¿no? Y la esperanza en la posibilidad de cambiar esto, en hacer la política de otra manera. Luego hablaremos de Cataluña y de Ciudadanos también, pero usted no se presenta a estas elecciones en cabeza de lista, va apoyando, cerrando la candidatura de forma simbólica. Sí. ¿Creen que tienen que chequear, testear qué pasa este 9 de junio antes de ir ya rodando para un proyecto político asentado en España? Bueno, se trata de eso un poco, pero también un poco de lo que es la política, ¿no? Lo que yo he vivido durante los últimos 5 años que he estado en primera línea de la política es que al final tienes que reaccionar a la actualidad. Nosotros cuando constituimos inicialmente, y aquí estuve contándolo, además que me invitasteis muy amablemente, una asociación que se llama Nexo, no teníamos claro si nos íbamos a presentar a las elecciones europeas, porque nos pillaba muy cerca. Pero luego pues nos animamos, ¿no? Luego vimos que teníamos la oportunidad de conseguir superar los obstáculos administrativos que se planteaban, que son muchos, que son muchísimos, como he dicho antes. Nos hemos peleado con el Ministerio del Interior, con la Agencia Tributaria para tener un CIF, con la Junta Electoral Central, con correos que no nos entregaba el propio CIF en el domicilio social del partido. O sea, esto es una lucha de titanes. Hemos tenido que subsanar la escritura en el notario. Bueno, y al final pues hemos visto que hemos sido capaces de hacerlo. Y esta misma mañana se publicaba en el BOE la proclamación de nuestra lista, en donde hemos conseguido una lista de 61 candidatos, que son el número de personas que acuden a el número de escaños que tiene España en el Parlamento Europeo, y yo voy el número 61. Nuestro candidato, nuestro cabeza de lista es César Vera, una persona que tiene un currículum europeo espectacular, muchísimo mejor que el mío, y que yo creo pues, que puede hacer un enorme papel en el Parlamento Europeo. Y todos los de la lista, pues si los puedes radiografiar, verás que son personas que se basan esencialmente pues, en un gran mérito, una gran capacidad para Europa. Pero en este escenario que todo se polariza, de hecho, para las elecciones europeas se dicen que se van a plantear como nunca en clave bipartidista. PSOE, PP, Sánchez, Feijóo. ¿Hay hueco para un partido que empieza prácticamente, usted lo decía, sin posibilidad de aparecer en los medios, sin tener una plataforma, con todas las dificultades del mundo? ¿No le puede arrollar en este contexto, digamos, esta situación? ¿O Europa, al ser una circunscripción única, da alguna facilidades a este tipo de partidos? Bueno, lo primero es que estoy aquí en la tele pública. O sea, que los medios efectivamente es algo complicado, pero gracias a Dios la televisión pública sí que te llama y sí que pretende ser en ese sentido plural. Es muy difícil, efectivamente, el salir a los medios, pero bueno, lo vamos consiguiendo poco a poco. Los medios al final son el intermediario de tu mensaje a la ciudadanía. Nadie te vota si los medios no trasladan tu mensaje. Es difícil, es muy difícil. ¿Es imposible? No es imposible. Y por lo tanto, si no es imposible, algunos que, bueno, salimos, todo el mundo lo sabe,
pues escaldaos, ¿no?, de nuestra anterior aventura política, nos quedó el volver a intentarlo. Yo me podía dedicar perfectamente ahora a trabajar en mi maravillosa abogacía del Estado, donde además me han recibido con los brazos abiertos y estoy encantado. Pero si un pequeño patrimonio tengo, que es el poder suscitar el interés de algún medio de comunicación, el hecho de que la gente siga diciendo, oye, pues mira, cuando hablas te entiendo, pues la verdad es que pareces un tío honrado. La verdad es que no me han pillado en 5 años de política en una sola mentira, a diferencia de la mayor parte de los políticos de este país. Hombre, pues dilapidar ese patrimonio, la verdad es que a mí me parece que debíamos, un grupo de personas, intentarlo. Otra cosa es que lo consigamos, pero desde luego vamos a poner todo el esfuerzo del mundo para conseguirlo. Sí, nos testamos, claro, y además las elecciones europeas, al ser circunscripción única, todo el mundo comprenderá que un partido que nace, uno de los problemas que tiene es que no tiene estructura territorial. Claro, en unas elecciones generales necesitas de avales el 0,1% del censo de cada provincia donde tú te presentas. Aquí, al ser circunscripción única, nacional, pues sí, efectivamente, los requisitos administrativos son más sencillos. Los partidos tienen que tener una ideología. ¿Está mal eso de tener una ideología? ¿No marca por lo menos una serie de principios? En este sentido, es complicado para un partido. Usted viene de un partido que se definía de centro. Luego vamos a ver si finalmente consiguió ser de centro o no. Era un partido de derechas, claramente, aunque originariamente no fue un partido de derechas, y yo creo que me afilié a un partido que no era de derechas, pero en fin, el final de Ciudadanos yo creo que todo el mundo tendrá claro, ¿no?, luego que vamos, es un partido que era y que es un partido de derechas. Luego vamos con eso, pero la nueva formación, cree, tiene, digamos, un sesgo, no de izquierda o derecha, pero más progresista o más conservador. A ver, nosotros una de las cosas que vemos, que pulsamos un poco en el ambiente, es que la gente está... La gente, los políticos hablamos mucho de la gente no es una masa indeterminada de sujetos que está formada por 48 millones de españoles. Las personas a las que nosotros nos dirigimos, que luego si quieres pues te puedo decir un poco también cuál es ese grupo de votantes, ¿no?, que son de centro, están muy hartas ya de lo de fachas y rojos. Están muy hartas ya de hablar de derechas y de izquierdas. Están muy hartas de que cada problema que surge en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, en nuestro ayuntamiento o en Europa, se resuelva con un catecismo, con un mantra ideológico, ¿no? Lo que yo alguna vez en el Congreso decía, los mandamientos de la Santa Madre Izquierda y los mandamientos de la Santa Madre Derecha. Hay un problema, bajamos los impuestos. Los otros dicen, hay otro problema, subimos los impuestos. Hombre, pues a lo mejor en algún momento habrá que subirlos y en otro momento habrá que bajarlos, porque todos los problemas no se resuelven de la misma manera. ¿Qué significa el centro, en definitiva? Significa pragmatismo. Pragmatismo. Hay soluciones concretas a problemas concretos. La derecha y la izquierda se revelan siempre como ineficaces con sus dogmas, con su sectarismo, con su ideología inamovible para resolver los problemas. Yo me acuerdo una anécdota que yo discutía mucho con gente de Podemos, con la que me llevaba bien en el Congreso de los Diputados, cuando decían esta barbaridad que voy a decir yo. Es que de esta crisis de la pandemia hemos salido por fin como debe ser, sin recortes, no como hizo el Partido Popular en la anterior crisis financiera del año 2008, que salimos de ella. Pero ¿se puede de verdad comparar el problema de una crisis financiera con una crisis sanitaria que está causada por un virus? Eso es demagogia, eso es engañar a la gente. Se puede salir de una determinada crisis financiera que se provoca por unos productos financieros tóxicos, las hipotecas subprime, de una manera, y cuando tienes un virus que contagia a la población, que no tienes más remedio que meter a la gente en su casa, se sale de la crisis de otra manera. Y se sale de la forma que además dictaminaron las autoridades europeas. Decía usted, aquí ya no vamos a hablar, no me gusta eso de... Ni rojos ni fachas. Ni rojos ni fachas. A mí me recuerda a Albert Rivera cuando dijo aquello, yo no veo ni rojos ni azules, veo españoles. Y luego Ciudadanos acabó en lo que acabó. Por eso le preguntaba si algún tipo de perfil... Ni azules, pero al final solo los azules. ¿Eso fue el problema de Ciudadanos? Hombre, yo creo que ese fue el problema. Claro, vamos a ver, yo desde un punto de vista más general también quiero decir que quizás en España, a diferencia de lo que sucede en otros países de Europa, donde esto es algo más normal o más natural, ¿no? Se acepta por la ciudadanía como algo más natural, y España, sin embargo, en este sentido, es una excepción.
En España, salvo quizá la Unión de Centro Democrático inicialmente en la transición, que tenía una misión concreta y determinada, que era sacarnos de la dictadura y llevarnos como fuera, ¿no?, a una democracia avanzada, con derechos fundamentales, con separación de poderes, etcétera, etcétera, con leyes creadas por el Congreso de los Diputados. Luego no ha habido partidos de centro. Centro Democrático y Social fue el siguiente. Competía con el PSOE, centro-izquierda. Después el partido de Roca, que no llegó a nada. Después UPyD de Rosa Díez, que claramente tenía un sesgo de centro-izquierda. Después Ciudadanos... ¿Usted cree que Rosa Díez tenía...? En el momento de la creación, no ahora. Ahora ya, vamos, ahora ni de broma, ¿no? Y después nos encontramos con Ciudadanos, que claramente fue un partido de derechas. Entonces, centro de verdad, como puede ser, por ejemplo, el FDP alemán. El FDP alemán ha gobernado con Angela Merkel, ahora está gobernando con Scholz, con el socialdemócrata y con los verdes. Claro, si en España tú cuentas esto, la gente te dice, tú estás loco. ¿Cómo se te ocurre que pueda existir un partido que efectivamente pueda moderar tanto al que tienes al lado como al que tienes al otro lado? Pues mire, ahora en España resulta que gobierna un señor huido de la justicia que se llama Puigdemont porque tiene 7 votos, 7 escaños, ¿no? Y no será posible que a lo mejor un partido de centro que tenga 10 escaños, como tuvo en su día Ciudadanos en noviembre del año 2019, pueda condicionar la política española. Señor Val, usted me acaba de decir una expresión de Podemos que calificó pues de demagógica o de, digamos, excéntrica o de fuera de la realidad. ¿No es un poco exagerado decir que aquí gobierna Puigdemont? Bueno, Puigdemont vendió su investidura cara. Yo sé que es verdad que hay gente, yo también, yo el primero, que confía en que el Partido Socialista no cumpla con sus promesas electorales, cosa que por otra parte el Partido Socialista tampoco es nada extraño, ¿no? Pero el día 22 de julio, todos los socialistas de este país, todos sin excepción, decían que la amnistía era inconstitucional. El día 24 de julio, todos dijeron, todos, sin excepción, con alguna pequeña excepción poco llamativa, dijeron que la amnistía era inconstitucional. Era constitucional, era inconstitucional al principio, constitucional después, y se elaboró un relato absolutamente extraordinario sobre la desinflamación, la convivencia, etcétera, verdaderamente espeluznante, ¿no? Es decir, la desigualdad ante la ley por un criterio de conveniencia política, porque tienes 7 escaños solamente para sustentar al gobierno de la nación, eso lleva a la impunidad más absoluta. Hombre, si eso no es gobernar, si eso no es condicionar el gobierno de España en algo tan grave para el Estado de Derecho, en algo tan bestia como es que unas personas que han cometido un delito por el cual, por cierto, sus compañeros de delito han sufrido prisión, aunque posteriormente fueran indultados, pues hombre, yo no sé qué es gobernar. Es verdad que luego en el listado de promesas, ¿no?, en el listado de acuerdos, pues hay otras cosas que a lo mejor no se cumplen, pero quiero recordarle a todo el mundo que en ese acuerdo de investidura está la transferencia de rodalíes, que ya se está llevando a cabo, la transferencia de la competencia de extranjería, que con los discursos que hemos escuchado en la campaña catalana sobre inmigración y viendo a lo que es Alianza Catalana, miedo me da que la Generalitat de Cataluña tenga esta competencia de extranjería, el reconocimiento de los derechos históricos del pueblo catalán, el pacto del convenio fiscal con Cataluña y finalmente quizás el referéndum de autodeterminación. Hombre, yo creo que esto es gobernar bastante España, ¿no? ¿Usted cree que el referéndum se va a llevar a cabo? Un referéndum de autodeterminación, no digo referéndum de reforma estatutaria, que es otra cosa. Vamos a tener a la vista... No, lo digo, pero en cualquier caso, en cuanto a siempre la política española se ha tenido que apoyar a veces en Cataluña y Aznar, que tenía un discurso más centralista, digamos, concertó con Puyol, Convergente, todo tipo de acuerdos. Desaparecieron los gobernadores civiles, claro, etcétera. La Guardia Civil de Tráfico traspasó sus competencias a los Mossos. Quiero decir, eso puede formar parte de la política. Yo lo que digo es que si decir que gobierna no es una exageración. Una cosa es que tenga influencia en el gobierno, que es evidente que la tiene, y otra cosa que gobierne. Bueno, pone unas condiciones que el gobierno de España cumple. En definitiva, yo creo que la gente que nos está escuchando entenderá que si con 7 escaños tú eres capaz de conseguir una ley de amnistía
que puede ser o no constitucional, que quiebra el Estado de Derecho, que genera esta desigualdad, imagino que la mayor parte de la gente o muchas de las personas que nos están escuchando quizá preferirán que el condicionamiento, utilizando tu propia terminología más suave respecto a que Puigdemont gobierna, el condicionamiento del gobierno de España, el condicionamiento de las políticas del gobierno de España, pues se base más en un criterio de moderación y de centro que no en un criterio de independentismo y de radicalidad, ¿no? Usted está claramente en contra de la amnistía, aun estando Soy jurista, claramente... ¿qué le voy a hacer? No, pero puede haber otros juristas que están a favor. Usted, Muy imagino poquitos, que poquitos, la verdad que poquitos ha habido que estén a favor. Lo va a decir el Constitucional, que hay bastantes juristas ahí. Bueno, y Europa, que antes lo ha dicho, yo creo, Carmelo, cuando la ley la entrada. prejudicial o las cuestiones prejudiciales. Exacto. Pero, por ejemplo, ¿se puede tener una visión de la amnistía negativa desde el punto de vista profesional, jurídico, incluso político? Y después de las elecciones de antes de ayer, aunque se siga estando en contra de la amnistía, decir que algo se ha conseguido, es decir, un partido como el PSC con ella, que no creo que se le pueda acusar de independentista, consigue ese resultado, donde el independentismo o formaciones que eran pseudo-independentistas hace 30 años, por primera vez no tienen el control del Parlamento. Es decir, ¿usted no cree que ha bajado el suflé del independentismo y que las medidas que se han tomado, jurídicas unas, judiciales otra, y políticas, como por ejemplo la amnistía, han ayudado? Vamos a ver, estabais hablando de esto sobre todo al principio, ¿no?, del programa, yo lo estaba viendo por el monitor y me ha parecido además un debate interesante. Y me quedo con algunas de las cosas que estaban diciendo los contertulios aquí. Hay que ver las razones. ¿El proceso ha muerto o no ha muerto? Hombre, con eso empezamos. Claro, con esto empezamos. Feijóo decía una cosa, Alejandro Fernández decía otra. Yo claramente diré que el proceso no está vivo. Bueno, pero ahora, está muerto. Si ¿está no está muerto? vivo, No, puede estar hibernando. Bueno, no, ojo. Si no está vivo... Lo decía Jesús Maraña... No, el que hiberna está vivo. El que hiberna está vivo. Pero puede llevar, la hibernación puede llevar a la muerte radical o a la resurrección. Vale. Entonces, claro, usted está hibernando. Claro, estamos en una situación en donde efectivamente hay que explicar muchas cosas. Se ha hablado aquí en esta mesa, por ejemplo, de las transferencias de voto de Esquerra Republicana de Cataluña con respecto al PSC o Junts. Yo me pregunto otra cosa que me interesa mucho más y es la abstención del independentismo. ¿Se ha abstenido el independentismo? ¿Y por qué se ha abstenido el independentismo? ¿Se ha abstenido porque ahora Esquerra Republicana de Cataluña y Junts son los dos botiflers? ¿Son los dos colaboracionistas con el malvado gobierno de España, colonialista y fascista? ¿Por qué se han abstenido los independentistas? O a lo mejor se han abstenido porque lo han conseguido todo ya, ¿no? A lo mejor se han abstenido porque han dicho, lo admito, porque han dicho, hombre, pues la amnistía es un buen gesto. Yo creo que a lo mejor este camino del independentismo no es el correcto. Yo quiero conocer ese detalle para saber si el proceso está muerto, que ojalá que esté muerto, o si por el contrario está hibernando y ya veremos qué pasa. Y digo otra cosa y con esto termino. Me cuesta mucho creer que el proceso haya muerto de verdad, mientras que Puigdemont y Junqueras sigan liderando sus partidos. Puigdemont nos prometió que si no era presidente lo iba a dejar. Bueno, pues cumple tu promesa. Y Oriol, hombre, yo creo que ha quedado bastante quemado después del gesto de Pere Aragonés. Yo estaba ahí, yo les he tomado a Puigdemont, no porque está fugado, pero a Oriol Junqueras le he tomado declaración en la instrucción de la causa. Me cuesta mucho creer que el proceso vaya a morir de verdad si Oriol Junqueras y Carles Puigdemont siguen siendo los líderes de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts y siguen diciendo que lo volverán a hacer. Pero no se le puede decir o pedir a un republicano que sea monárquico ni a un independentista que deje de serlo. No, claro, se lo pregunto claro. de se esta le manera. Debe pedir una cosa exotérica y extravagante, que cumpla la ley. Vale, pero que cumpla la ley, que para eso se encargan. Sí, pero el proceso es un incumplimiento de la ley. Quiero decir, el proceso, la gente lo identifica con el independentismo. No, el independentismo es una ideología legítima que se puede defender en España por quien le dé la gana. Pero luego tenemos unas vías legales para llegar al objetivo de la independencia. Ibarretxe lo sabía, lo planteó respecto al país. No, pero se lo planteaba por otra manera, por el término. Empezamos hablando, que dio lugar incluso a un diálogo gracioso. Yo le preguntaba si estaba vivo o muerto y usted decía que
A lo mejor está hibernando. Después dijo Está hibernando, pero usted dijo, no, muerto no está, pero no está vivo. Entonces yo entendía, bueno, si no está vivo es que está muerto. Hay un Entonces tercer estado usted entre pone la vida y la lo muerte. de hibernando. Vamos a suponer que está hibernando. En pleno invierno y como un oso. Eso es, está como hibernando. un anfibio. Será mejor que esté hibernando que no esté incendiando las calles. Obviamente. Entonces, digo, le pregunto por esto, por si las políticas de desinflamación, junto a otras respuestas del Estado, han ayudado, y se puede decir, y es bueno que se diga o se reflexione, no solo en Cataluña tras los resultados, sino en el resto de España, de que la situación está mejor ahora que antes, o ese discurso catastrofista de que ahora es mucho peor que antes es de recibo. No. De recibo en absoluto, es el discurso que está haciendo ahora mismo el Partido Popular, que me parece verdaderamente infantil, absolutamente pueril. El discurso apoteósico, catastrofista, etc. Vamos a ver, una de las cosas esenciales que tiene nuestro nuevo proyecto político es no hablar a los votantes como si fueran niños pequeños. Cualquiera puede claramente darse cuenta que actualmente las cosas, la convivencia en Cataluña está mejor que antes. ¿Pero por qué está mejor que antes? ¿Por qué? Estas son las razones que tenemos que conocer. ¿Está mejor que antes porque se sienten triunfadores, porque nos han ganado? Porque claro, si es esto, la cosa tiene visos de poder cambiar a peor. El buen gobernante no es aquel que se conforma con la situación que encuentra en un momento determinado, sino aquel que es también capaz de ver qué es lo que viene a continuación. Y las cosas pueden empeorar. Yo creo que, dando un paso atrás, Junqueras y Puigdemont, es muy posible que esto se pacificara de verdad. Yo, desde luego, es lo que deseo, pero cuando alguien me dice volveré a hacerlo, cuando alguien sigue sosteniendo la vía unilateral, cuando alguien cree que puede incumplir la ley porque la soberanía corresponde al pueblo catalán, pues claro, me llena de miedo. Ahora enseguida abrimos una ronda de preguntas del resto de miembros de la mesa de análisis. Hemos hablado de los partidos independentistas, hemos hablado un poco de Podemos, hemos hablado algo de Ciudadanos, bastante de su formación. El Partido Popular, ¿cómo ve y cómo analiza usted al Partido Popular, el momento actual que vive? A ver, yo creo que el Partido Popular está enrocado en su discurso. Yo creo que debería hacer... el Partido Popular vive ese síndrome que en política llamamos el síndrome de la manta corta, ¿no? Sí, la Marta que solamente te puede tapar la cabeza por la noche o te puede tapar los pies, pero no las dos cosas. ¿Sabes de quién era la frase? ¿De quién era? De Ángel Capa, el segundo entrenador de Valdano, que decía, si te quieres defender... Con el fútbol, ¿sabes? Siempre terminamos. Claro, pero es que el fútbol es, digamos, el inicio de la sabiduría. Claro que sí, claro que sí. Entonces, de vez en cuando hemos visto claramente cómo gira para comerle el terreno a Vox y se pone muy farruco, ¿no? Y bueno, estas declaraciones que ha hecho Núñez Feijóo en la campaña catalana, todos los inmigrantes ilegales ocupan nuestras casas. Y tú dices, pero ¿esto qué es? O sea, esta idea ¿cuál es, no? Una idea anti-inmigración, una idea de que la inmigración es igual a la delincuencia, es decir, la misma idea que sostiene Vox. Y en otro momento determinado gira hacia el centro, ¿no? Y entonces sacan a Borja Semper, que tiene una cara mucho más amable y mucho más moderado, etcétera, intentando girar hacia el centro. Las dos cosas no se pueden. Y tampoco se puede ir girando todo el rato de un lado a otro. Esto, en fin, es algo que puedo hablar con cierta autoridad, ¿no? De que esto no se puede hacer o no se debe hacer. Hay que tener unos principios claros y no moverse del lugar en donde tú estás, ¿no? Entonces, yo creo que el Partido Popular, en este sentido, está haciendo un discurso caótico. Y segundo, lo más importante, si de verdad... esa frase famosa, histórica, ¿no? Ustedes están todo el rato intentando llegar al centro, pero no terminan de llegar nunca, ¿no? Que dijo Alfonso Guerra, sí. Alianza Popular, pues efectivamente, mira, tendrás que tender la mano. Yo no veo que el Partido Popular tienda la mano. Yo creo que esa mano tendida del Partido Popular no sería aceptada por parte del Partido Socialista, por parte de Pedro Sánchez, pero hombre, por lo menos el gesto. Yo ese gesto de tender la mano lo hice 1001 veces en la tribuna del Congreso de los Diputados. Una última cuestión, al hilo precisamente de esta nueva formación, cree ahora en Europa, imagino que será, a lo mejor cree en España después, o de alguna manera, o cree en todos nosotros. Cree en Madrid, efectivamente. Sí. El hecho de que algunos, por ejemplo, Carrizosa, nosotros ayer le dábamos un guiño diciendo que el resultado ha sido el que es, pero ha tenido la gallardía de sabiendo que está abocado a un revolcón electoral y no busca abrigo en otra formación política. Sí. Ha pasado en Ciudadanos que ha habido en los últimos tiempos pues,
cargos que han tenido tanto en España como en Europa puestos importantes que han buscado recientemente a Adrián Vázquez pues acomodo en otras siglas. Para usted, ¿qué reflexión hace de eso? ¿Y qué reflexión hace de si es posible aprovechar algo de Ciudadanos? ¿Y qué pasa con los que en este momento están buscando acomodo en otras siglas? Pues una pena, la verdad, una pena. Yo no guardo rencor de ningún tipo porque estuve 5 años en este proyecto, en un proyecto que me ilusionó mucho y por el que trabajé todas las horas del día, todos los días de la semana. Y la verdad es que la gente abandone este proyecto, yo no lo abandoné, a mí me expulsaron, ¿no? Por discrepar, precisamente, ¿no? De no presentarnos a las elecciones del día 23 de julio. Si no me hubieran expulsado, pues hubiera estado junto con este partido, ¿no? en la campaña, pero desde luego discrepando profundamente de ese papel que no era de centro. Yo, cuando me presenté a las primarias y cuando discrepaba del partido, lo que pretendía es que para este partido fuera un partido de centro de verdad. No lo conseguí, no me votaron y al final fue la opción mayoritaria la que triunfó, que es la de un partido de derechas, el hermano pequeño del Partido Popular. Y es verdad que Carlos Carrizosa no se ha ido del partido, pero hasta la semana anterior de que se fueran los demás estaba diciendo que había que concurrir en coalición con el Partido Popular. Pues mira, no, ese no es el futuro de un partido de centro. Un partido de centro se presenta con sus propios valores y sus propios principios. Y después, en función de la aritmética parlamentaria, dice, mira, estos son mis valores, vamos a llegar a un acuerdo, si la aritmética parlamentaria lo permite. Claro, yo creo que la actitud, la estrategia, el concepto político, era un concepto político claramente equivocado. A mí me da mucha pena, pero sobre todo lo que sí quiero decir con esperanza, es que va a haber un partido de centro en España que se llama CRE y que por lo tanto esas personas que se pueden sentir huérfanas de papeleta, como yo me sentí el día 23 de julio, cuando no tuve a quién votar y por primera vez en unas elecciones generales voté en blanco y voto desde los 18 años, bueno, pues va a haber una papeleta de centro a la que votar, ese más o menos 1,5 millones de votantes que se declaran de centro auténtico. Vamos con las preguntas de los miembros de la mesa de análisis. Paloma Esteban, empiezo por ti. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Edmundo. Paloma. Yo te quiero preguntar, porque insistes mucho en el concepto de centro. Has puesto el ejemplo de Alemania, que alguna vez lo hemos hablado, y conocemos tu carácter perseverante, ¿no? Si algo conocemos es eso. Pero ¿no será que en España el centro acaba inclinándose siempre hacia uno de los lados? Porque insistes mucho, claro, lo vemos con esta nueva creación de un partido. ¿No te da la sensación de que en España al final el centro siempre acaba inclinándose hacia uno de los lados? Y solo un pronóstico muy rápido, aprovechando tu condición de abogado del Estado, has seguido muchísimo el asunto del proceso, lo conoces bien. Te quiero preguntar qué crees que va a ocurrir con la ley de amnistía después de ser aprobada el día 30. Estamos en el debate de las prejudiciales, de si realmente se va a aplicar. Sí. Hay muchas personas que piensan que va a tardar tiempo en aplicarse. Claro. Me gustaría que nos dieras tu opinión. Sí, yo, coincido contigo plenamente. Es que no ha habido partidos de centro. Es que al final el centro ha terminado siendo un centro progresista, un centro conservador. Y es que eso no es el centro. Eso no es lo que es en Europa el centro. Eso no es lo que es en Alemania, no es lo que es en Países Bajos, no es lo que es en Irlanda, no es lo que es en Hungría, no es lo que es en Polonia. En todos estos partidos hay partidos de centro que son capaces de gobernar con los conservadores o con los socialdemócratas y que imponen al final sus criterios, su ideología, sus principios, sus valores, el estado del bienestar y el progreso de la economía privada y el apoyo a la generación de empleo desde el punto de vista económico a estos partidos que están a los lados, y de esta forma pues nos encontraríamos con que el PP no tendría que echarse en brazos de Vox en las comunidades autónomas y el Partido Socialista no tendría que echarse en manos de los extremistas en cuyas manos se encuentra actualmente, y esto no hay quien lo niegue. Y en segundo lugar, con respecto a la ley de amnistía, a ver, los juristas de Junts son buenos juristas. Entonces han impuesto una ley de amnistía que ha roto todos los controles nacionales. Es decir, el juez español tiene discrecionalidad para poder aplicar medidas cautelares, salvo en el proceso, cuando se apruebe la ley de amnistía. El juez nacional, cuando interpone una cuestión de inconstitucionalidad ante nuestro propio Tribunal Constitucional, produce efectos suspensivos, salvo en el proceso, donde no se producen los efectos suspensivos. Claro, es que han diseñado una ley que está establecida
para que los jueces no puedan dejar de aplicarla ni el Tribunal Constitucional pueda decretar un efecto suspensivo. ¿Qué última garantía nos queda de que el efecto de la amnistía, del perdón, no se aplique? Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ahí no pueden meterse a legislar, porque eso es competencia propia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Jesús. Bueno, de todas formas, sobre esto, ¿usted está de acuerdo en que la Comisión de Venecia, en el dictamen que hizo, contra lo que hoy mismo se ha escuchado en el Senado por parte del PP, no tumba en ese sentido la ley de amnistía? No. Bien. No, pero además es que no lo hace porque la Comisión de Venecia ya ha analizado otras leyes de amnistías en otros países y ha establecido cuáles son los requisitos. Por unas objeciones graves desde el punto de vista político, como es la falta de consenso en la tramitación, la iniciativa sin contar con los informes preceptivos. Claro, es que una amnistía... La Comisión de Venecia lo que nos dice es que la amnistía es una cosa gorda, una cosa grave. Bien, pero hace falta el consenso. Lo decía a efectos de que el argumento de que no puede haber una ley de amnistía, la Comisión de Venecia dice lo contrario. Puede haberla. ¿Cómo no? Vale, bien. Claro. Bien, yo iba ya a veremos luego si es preguntarle, constitucional o no. Sí. En eso la Comisión de Venecia no se mete. Claro. No, yo iba a preguntar por el asunto de Cataluña, porque estando de acuerdo en que el independentismo sigue con una fortaleza importante, de hecho el número de votos, el presidente de la participación más o menos está como en 2021, el bloque independentista, la suma, pero sí parece que se ha debilitado claramente el proceso, etc. ¿Cómo se explica que si el argumento que se da sobre la amnistía, los indultos y tantas otras cosas es que son cesiones directas al independentismo, al unilateralismo, concretamente a Puigdemont, ¿no? Usted lo ha definido como que gobierna, ¿no? España. Condiciona al si gobierno, se cede claramente. todo, ¿cómo se explica que no sea premiado por su electorado y su espacio en Cataluña? ¿Eso cómo casa? Esto es una pregunta de verdad realmente difícil de contestar. Yo cuento una anécdota que fue, lo ha dicho también Paloma antes, cómo el independentismo lleva perdiendo votos, no ahora, sino desde el 23 de julio. Yo el día 24 de julio hubo una diputación permanente en el Congreso de los Diputados y me encontré por los pasillos con diputados de Esquerra Republicana de Cataluña, que estaban desolados. Habían tenido una pérdida de votos el día 23 de julio muy significativa. ¿Qué decían? Decían, ¿cómo es posible que hemos conseguido en la última ley de presupuestos sacarle al Gobierno de España 5.000 millones de euros? Que es verdad. Yo estaba ahí en esa ley de presupuestos y la gente no nos ha votado. Claro, porque es que tú no sabes al final cuál es por lo que te vota la gente. No lo sabes. También, sin ninguna duda, yo creo que todo el mundo comprenderá que después, desde el año 2017 hasta el año 2024, el independentismo, la mentalidad independentista ha debido sufrir un desgaste tremendo cuando de repente han visto que no lo han conseguido. Y han debido decir, oye, se nos van las empresas, hay paro, no gestionan. Resulta que estos señores independentistas buscan la independencia de Cataluña, pero igual tenemos restricciones de agua. Pero resulta que la sanidad que tengo es una porquería. Resulta que me fríen a impuestos. Claro, es que hay muchas más razones. La gente no vota solamente pensando en una. Hay muchas más razones por las que yo creo que efectivamente el independentismo, y me alegro muchísimo, por cierto, de ello, ha sufrido un desgaste importante. Esas yo creo que son las cosas que habría que investigar. Pero desde luego que mucha gente ha debido votar o quedarse en casa y no votar como consecuencia del desastre de la gestión del gobierno de Pere Aragonés, hombre, lo tengo clarísimo. Claro. Sí, bueno, como detector, señor Val, de partidos de centro y de perfiles de centro, me gustaría preguntarle qué le parece el perfil de Atrápalo Todo que ha tenido Salvador Illa en esta campaña y si cree que el PSC en estas últimas elecciones ha sido el partido de centro que ha conseguido ahormar más apoyos de los que lo hace el PSOE cuando se escora a la izquierda. Conozco personalmente a Salvador Illa, lo pasamos mal durante la pandemia. A mí me tocó allí cuando el Congreso íbamos solamente unos poquitos allí, ¿no? Porque no se permitía el aforo completo y a defender las tesis de mi grupo parlamentario. Y efectivamente Salvador Illa es una persona moderada y es una persona que ha conseguido lanzar un mensaje de transversalidad que ya lo quisiera yo para el Partido Socialista de España, que no lanza este mensaje ni muchísimo menos. Pero no nos olvidemos de una cosa, el Partido Socialista de Cataluña es un partido diferente y distinto del Partido Socialista Obrero Español. Está ligado a él por lazos de federación, pero es un partido diferente.
Pues muchas de los comentarios que hemos escuchado estos días han sido, pues a ver si Sánchez le manda a Salvador Illa que Puigdemont lo sacrifica para que Puigdemont, una de las cosas que le he escuchado a Alejandro Fernández, que me parece un disparate, ¿no? Para que Puigdemont sea presidente de la Generalitat con tal de que Sánchez se salve en la Moncloa. Hombre, por favor, no va a pasar eso. No creo yo que Salvador Illa admita de ninguna manera en nombre del Partido Socialista de Cataluña esa posibilidad. Ha lanzado un mensaje, yo he seguido atentamente la campaña y la verdad es que no me queda más que felicitar a Salvador Illa porque ha sido el único que ha sido capaz de aglutinar, de unir. Cerramos contigo, Lo que Carmelo. hizo Ciudadanos, por cierto. Bueno, al calor del 155, yo creo que eran situaciones diferentes. Claro, Cerramos contigo, muy distintas. Carmelo. Sé que usted no estuvo cómodo con aquel volantazo a la derecha que dio Ciudadanos, ¿no?, en su momento, en el intento o en la ensoñación de zamparse al Partido Popular, que eso es lo que estaba en la cabeza de los dirigentes de Ciudadanos. Aunque quizá pues, usted tenía que haber, a lo mejor, que se le hubiera notado un poco más esa incomodidad, quizá. Bueno, yo no pretendo tocarle la moral esta noche con su nuevo proyecto, pero Gracias. dice que no quiere dilapidar su patrimonio político, pero venir de un fracaso político, porque usted era un actor relevante dentro de ese proyecto político como ciudadano, venir de un fracaso político tan rotundo, tan sonoro como lo que ocurrió con Ciudadanos, no es un baldón, no es un lastre para empujar un nuevo proyecto político. Pues mira, yo aquí mismo, me acuerdo la última vez que vine, dije una cosa, pues nadie me pidió que hiciera autocrítica y a mí esto me parecía inaceptable por parte de periodistas tan notables, ¿no? Bueno, yo algunas veces le preguntamos por autocrítica. Alguna vez, ¿no? Pero yo la hice en como primera cuando pedimos persona. autocrítica, no nos hace caso nadie, a lo mejor hemos perdido la costumbre. Como nadie hace autocrítica, al final, ¿para qué preguntar, no? Pero yo lo dije aquí y lo vuelvo a repetir hoy, yo tardé mucho en salir a la luz pública a criticar la política que estaba haciendo Ciudadanos porque creí, de una manera completamente inverosímil, que era posible cambiar las cosas desde dentro. Era imposible, porque cuando un líder se rodea de palmeros y de pelotas, no es posible ninguna crítica interna. Así son los partidos políticos en España, son partidos cesaristas. Otra de las cosas que no va a pasar en este partido político nuevo, en CRE, el cesarismo y el individualismo y esta forma de que el líder se convierte en amado líder como si fuera de Corea del Norte, ¿no? Y yo tenía que haber salido antes, no creo que hubiera podido cambiar demasiado las cosas tampoco habiendo salido antes, pero desde luego haber sacado un poco más la me hubiera cabeza. quedado más a gusto conmigo mismo. Ahora, que cuando salí, por cierto, lo que quise, frente a las primarias del partido, fue tirar del partido hacia el centro de verdad, ¿no? Y dices también el fracaso. Yo no me siento fracasado, al contrario. Yo la verdad es que la experiencia política que he tenido ha sido muy satisfactoria. Yo he tenido, para mí, el orgullo Pero, señor Del Val, de se ser... estudiará en las facultades de política Sí. de toda Europa. Lo intentamos cambiar. Lo que hizo Ciudadanos, Algunos cómo lo intentamos dilapidó cambiar. Ciudadanos, Claro. un capital electoral tremendo que bueno, podía por haber errores sido propios, porque eh, cada uno buscó su propia salida personal, como ha quedado demostrado, como muchos dijimos, y ha quedado demostrado en tiempo reciente, cuando cada uno ha salido corriendo a otro partido político, y algunos, desde dentro, tratamos de cambiarlo. No lo conseguimos, no conseguimos cambiarlo. Ahora, que a mí me digas, Carmelo, que haber votado a favor del Real Decreto Ley de Relaciones Laborales, que haber sido el único grupo parlamentario en donde yo directamente negociaba con el Gobierno de España los 6 confinamientos del estado de alarma, que haber sido quien negoció, aunque luego no quiso el Gobierno firmar con nosotros, los primeros presupuestos generales del Estado después de Montoro, con una serie de medidas que habíamos conseguido nosotros, y también el PNV, porque estábamos negociando a la vez, que digas que esto es un pero fracaso ¿cree que se política? le va a recordar No. por eso o por el Bueno, eso lo fracaso decidirán los rotundo votantes. de Ciudadanos? Eso lo van a decidir los votantes. Yo, desde luego, a mí ahora nadie me dice qué pena lo de Ciudadanos. A mí ahora la gente cuando me habla por las redes sociales o me para por la calle me dice, qué bien que sigue usted ahí.
porque parece usted un hombre honesto, porque parece usted un hombre creíble. Bueno, pues ese es el patrimonio que uno puede ofrecer a los españoles. ¿Que es un patrimonio extravagante? Sí, la verdad es que hoy en día la honestidad y la sinceridad en política verdaderamente no son un patrimonio abundante. Yo voy a tratar de aportar el mío. Pues aquí lo dejamos en Mundoval. Como siempre, muchísimas gracias por visitarnos aquí en el plató de la televisión pública, que es la de todos, y por eso consideramos importante hoy conversar con usted. Muchísimas gracias y muchísimas gracias. A vosotros, un placer, de verdad.